Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un análisis de todo lo que sucedió en los cuartos de final de la Copa América, porque ayer sábado tuvimos dos partidos más que interesantes. Uno que se definió rápidamente y el otro que nos llevó nuevamente a los penales, pero ya tenemos conformadas las dos semifinales de esta Copa América de Estados Unidos 2024. En el primer turno Colombia le dio una paliza y quizás un golpe de realidad a Panamá y le terminó metiendo 5 goles y goleando por 5-0. Por otro lado, en el segundo turno tuvimos el mejor partido en la previa, porque después lo que nos regalaron Brasil y Uruguay fue verdaderamente un bodrio. De los 4 compromisos correspondientes a los cuartos de final de la Copa América, sin lugar a dudas el de los charrúas contra la Canariña fue el peor de todo. Nos imaginábamos un duelo con dos selecciones dispuestas a atacar y verdaderamente nos encontramos con un partido que no nos dio absolutamente nada. Sin embargo, los uruguayos se terminaron imponiendo a través de los penales. Ya tenemos las dos semifinales confirmadas. Próximo martes 9 de julio, Argentina se verá las caras con Canadá y un día después, el miércoles, Uruguay hará lo propio contra Colombia. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el duelo entre Brasil y Uruguay, porque era verdaderamente el cotejo que más expectativas generaba de estos cuartos de final. Después de ver cómo terminaron los cruces una vez se resolvió la fase de grupos, sin lugar a dudas, el cotejo entre una selección histórica como Brasil con 5 mundiales y para muchos la mejor selección en la historia del fútbol, y por otro lado Uruguay, una de las dos más ganadoras de la Copa América y que también para la mayoría era la selección que mejor estaba jugando en este certamen. Sin embargo, lo que nos deparó el partido fue verdaderamente un bodrio, como se dice habitualmente. Porque si bien es cierto que Brasil es la selección que más mundiales tiene, esta selección está muy lejos de lo que han sido las históricas selecciones de Brasil. Inclusive no hay que irnos tan lejos para encontrarnos a una selección brasileña que jugara mejor. Aquella con el mediocampo conformado por Casemiro, con Paulinho, con Coutinho, con Neymar claramente que iba a estar en esta Copa América pero se lesionó, con Gabriel Jesús. Esa selección jugaba muchísimo mejor que esta. Verdaderamente ha dejado mucho que desear esta selección y por lo pronto el combinado de Dorival Jr. fracasa en esta Copa América, no solamente por quedar afuera contra Uruguay, porque está claro que la selección charrúa es un combinado que obviamente hoy está pasando por un buen momento y hay que tenerle mucho respeto. Pero la realidad es que Brasil se va de esta Copa América habiéndole ganado solamente a Paraguay. No le pudo ganar a Costa Rica, no le pudo ganar a Colombia y tampoco le pudo ganar a la selección uruguaya. Por lo pronto, si bien es cierto que Uruguay es de las mejores selecciones, quizás no pudo ser tan profunda en el partido como sí lo había hecho en anteriores encuentros. Recordemos que Uruguay se había ido de la fase de grupos con puntaje perfecto, 3 jugados y 3 ganados. Obviamente ninguno de los 3 rivales a los cuales se enfrentó en esa instancia del torneo tenía la jerarquía individual, porque colectivamente Brasil es un desastre, pero no hay que dejar de lado que tiene importantes individualidades y por eso quizás Uruguay no pudo desarrollar el mejor fútbol, por lo menos que uno pretendía. Además, y a eso le sumamos que a falta de 17 minutos para que termine el partido, Naitán Nández vio la roja por parte del árbitro argentino Darío Herrera después de que el referee tuviera que ver una patada que le pegó a Rodrigo desde atrás a instancias del VAR, y los últimos 15 minutos básicamente Uruguay dejó de atacar y ya en ese momento, cuando quedó 11 contra 10, estaba totalmente limitado a ir a los penales. Salió Darwin Núñez, salieron los jugadores ofensivos y de esa manera ya el equipo charrúa estaba pensando en la tanda desde los 12 pasos. Por el lado de Brasil tenía más de 15 minutos para intentar convertir ese gol que evitara justamente los penales, pero no generó absolutamente ninguna situación. Muy pero muy pobre lo de esta selección brasileña. En cuanto a los números fríos, a las estadísticas del partido, Brasil terminó con más posesión de la pelota, sobre todo por esos últimos 15 minutos donde estuvo con un hombre de más. Pero antes de eso, verdaderamente, todo había sido muy parejo. En total, 60% de posesión para Brasil contra 40% de Uruguay. De hecho, habiendo jugado un pésimo partido, el primer cambio Dorival Jr. lo hizo a los 35 del segundo tiempo. Eso es algo muy pero muy llamativo porque no debió haber esperado tanto. Ni siquiera contó con Vinicius porque estaba suspendido por doble amonestación, por lo que uno tenía que pretender que mínimamente iban a ingresar algunos jugadores. Es cierto que desde el banco de suplentes, ¿quiénes ingresaron? Andreas Pereira, Douglas Luiz, Martinelli, Evanilson, Savinho.
todos jugadores que ninguno te logra cambiar la ecuación. Ya en los penales, Rochet se hizo grande atajando el primero a Eder Militao, y después posteriormente fallaron uno por lado, Jiménez por el lado de Uruguay y Douglas Luiz justamente por Brasil, y los charrúas se terminaron imponiendo por 4-2. Manuel Ugarte terminó ejecutando el penal definitivo y los uruguayos son semifinalistas del certamen. Y vamos ahora con el partido que se jugó en primer turno. No hubo ningún tipo de paridad entre Colombia y Panamá. Verdaderamente esto hoy demuestra lo que es una buena selección, para muchos la mejor del continente sudamericano. Recordemos que Colombia no pierde un partido oficial desde hace casi 2 años y medio. Su última derrota fue en febrero del 2022 contra Argentina en un cotejo correspondiente hacia las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar. Desde que Néstor Lorenzo es el DT, no ha perdido ningún encuentro, lleva 27 cotejos invicto, y no voy a decir que es la gran candidata a quedarse con este torneo, porque ahora le viene Uruguay y en la final posiblemente, si es que supera al equipo charrúa, tiene que verse las caras con Argentina. Eso significa que uno no puede hoy decir que Colombia es la favorita a quedarse con el título, pero por lo pronto hay que tener en cuenta que está mucho mejor que en otras ediciones anteriores de Copa América. Otra de las razones por las cuales no se puede aseverar el favoritismo total de Colombia es porque al ya estar en las instancias finales no es necesario perder el partido para quedar eliminado. Puedes empatar y después quedar afuera por penales. De hecho, Brasil, si bien solo ganó un cotejo, se fue de la Copa América invicta sin perder ningún partido. Venezuela también se fue de la Copa América sin perder ningún cotejo. Así que en definitiva Colombia hizo una demostración de fútbol total en este duelo contra Panamá, pero para ser la máxima favorita deberá ganar el título. En cuanto a lo que fue este duelo, no hubo ninguna paridad en ningún tipo de sentido. Es cierto que Panamá tuvo situaciones de gol como para por lo menos convertir algún tanto, pero no pudo hacerlo y Colombia fue meramente efectivo. De hecho, 7 jugadas de gol generó el equipo cafetero y marcó 5 goles. A los 8 minutos de la primera parte ya estaba ganando 1-0 con un gol de John Córdoba, este futbolista que tiene más de 30 años pero que recién ahora empieza a tener regularidad y continuidad en el equipo colombiano. A los 15 minutos, James Rodríguez de penal. ¡Qué jugador James Rodríguez! Un futbolista que parece que cada 4 años termina mostrando su mejor nivel, que a lo mejor durante estas últimas temporadas a nivel clubes no había demostrado absolutamente nada, ni en Qatar, ni en San Pablo, ni en su momento en el Everton, pero ahora con la selección colombiana es sin lugar a dudas la gran figura de esta Copa América, por lo menos hasta el momento. A los 41 minutos de la primera parte, Luis Díaz liquidaba totalmente las acciones. 3-0 se iba al descanso, con una Colombia infinitamente superior a Panamá, no quizás desde el punto de vista del juego, porque posesión de la pelota 51% para Colombia y 49% para el equipo centroamericano, pero la realidad es que la calidad individual y lo que se veía de cada uno de los equipos cuando tenía el dominio de la pelota era totalmente diferente. En la segunda parte, para esperar el cuarto tanto, hubo que aguardar hasta los 25 minutos, obra de Richard Ríos, un mediocampista central que juega en el Palmeiras y que verdaderamente está haciendo una Copa América sensacional. Y por último, ya en el cuarto minuto de descuento, Miguel Ángel Borja, delantero que hoy por hoy es el que más goles ha convertido en el primer semestre del fútbol sudamericano, jugando para el River Plate de Argentina, de penal y disputando sus primeros minutos en este certamen, convertía el quinto definitivo tanto. Colombia es la única selección clasificada a las semifinales del torneo que no tuvo que atravesar los penales para pasar y meterse en esta siguiente ronda. Las otras 3, Argentina, Canadá y Uruguay, tuvieron que clasificar a través de los 12 pasos. Argentina versus Canadá, Uruguay versus Colombia. Esas son las 2 semifinales de esta Copa América de Estados Unidos 2024. Nos encontramos con las 2 selecciones más ganadoras del certamen, tanto la albiceleste como la selección charrúa poseen 15, y si alguna de las dos logra conseguir este título se convertirá en soledad en la más ganadora en toda la historia de la Copa América. Y después tenemos a la debutante, que sorprendentemente se encuentra en las semifinales como Canadá, y Colombia, que está en búsqueda de su segunda Copa América tras la conseguida en el año 2001 cuando fue local. Por lo pronto, lo que hay que decir es que ninguna de las 4 selecciones ha logrado tener pleno de victorias. Argentina empató contra Ecuador en estos cuartos de final, después pasó por penales.
Canadá solamente de hecho ganó un partido frente a Perú, después igualó contra Chile y contra Venezuela en cuartos de final, después pasó por penales y cayó en el partido inaugural contra Argentina. Por el lado de Uruguay viene de igualar contra Brasil, pasó también a través de los penales, y Colombia había empatado contra Brasil en fase de grupos. Es decir, la selección que sea campeona de América, si llega a ganar el duelo semifinal y posteriormente también la final, no lo hará con un pleno de victorias, algo que en general es común. Es muy difícil ganar un título de estas características absolutamente ganando todos los partidos. Otro punto a tener en cuenta en estas semifinales es que, al igual que en los cuartos de final, y a diferencia por ejemplo de lo que sucede en la Eurocopa, si hay igualdad de los 90 minutos, no hay alargue. Una vez se finalice el tiempo común de fútbol, va a haber directamente definición desde el punto de penal. Algunos se muestran a favor en relación a esto porque en definitiva se puede decir que ayuda un poco a la selección más débil, porque por ejemplo si Ecuador tuviera que haber aguantado 30 minutos más contra Argentina, a lo mejor hubiera perdido el partido, más allá de que el duelo nos mostró una cosa totalmente distinta porque fueron los ecuatorianos los que terminaron mejor en ese cotejo. Pero por lo pronto la idea también es que, al ser un compromiso que se juega en un lapso muy corto de tiempo, generarle 30 minutos más en cada uno de los partidos a los futbolistas hace básicamente que a lo mejor hasta jueguen un partido más de lo que tendrían que jugar, porque supongamos que una selección tiene que jugar tiempo extra en cuartos, semifinales y final. Son 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. Estamos hablando de un compromiso entero más. Eso sí, en la final, que se va a estar jugando el próximo domingo 14 de julio, en caso de que empaten los dos equipos que se enfrenten, sí va a haber tiempo extra y posteriormente penales, al ser el último cotejo de todos. Por lo pronto, Argentina versus Canadá, todo parecería indicar que la albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, debería llegar al encuentro definitivo. Canadá es una selección que está haciendo una buena Copa América y que ya ha cumplido con las expectativas, sobre todo por la instancia a la que llegaron, pero la albiceleste tiene mejores futbolistas, más historia y jugadores que pueden llegar a hacer la diferencia. Si bien quizás todo esto que acabo de mencionar no se vio en una enorme versión contra Ecuador. Y por el otro lado seguramente tendremos la serie más pareja de todas. Uruguay y Colombia se enfrentarán en un duelo verdaderamente apasionante. Si nos guiamos por lo que vimos en cuartos de final, está claro que Colombia jugó mejor. Ahora, los rivales fueron totalmente distintos. Panamá es una selección de menor nivel, mientras que Uruguay tuvo que dejar en el camino a una Brasil que, claro está pasando por un pésimo momento, pero no deja de ser un país con enormes jugadores. Para cerrar y hacer un resumen de todo lo que hablé en este video, si bien es cierto que en gran parte ya mencioné hace unos minutos lo que van a ser para mí las semifinales, nos encontramos con una Copa América donde lo mejor lo hemos visto en estos últimos partidos, porque el Argentina-Ecuador fue un duelo bastante interesante, porque el Venezuela-Canadá, que quizás parecía la serie que peor se iba a jugar en estos cuartos de final, terminó siendo una de las más atractivas sin lugar a dudas, porque Colombia le dio un repaso de fútbol a Panamá y obviamente, más allá de que no fueron las dos selecciones las que tuvieron un alto nivel, está claro que nos dejó un buen sabor de boca ese partido. Y la gran deuda la terminaron mostrando Uruguay y Brasil por el hecho de que son dos selecciones con muchísima historia futbolística, y la realidad es que ninguna de las dos pudo demostrar más de lo que debía como para poder sobreponerse en ese encuentro en sí. Después los uruguayos terminaron teniendo su previo al haber pasado por penales y al haber demostrado a lo largo de todo el torneo que son superiores. Próximo martes Argentina-Canadá, primera semifinal. Próximo miércoles Colombia-Uruguay, segunda semifinal.